Si les soy sincera, hubo un momento en el que dudé mucho en hacer esta charla y hubo un momento en el que dudé de estar acá hablando enfrente de todos ustedes. Pero no por miedo de hablar en público o por miedo a equivocarme, sino por algo mucho peor. Por hacerles sentir vergüenza ajena, o mejor dicho, cringe. Creo que todos conocemos el término cringe y es una palabra para expresar vergüenza ajena. Y es como una reacción casi instintiva que nosotros no podemos controlar. El cringe primero se siente y después se expresa con algún tipo de reacción. Y eso era lo que yo le tenía mucho miedo. A partir de la pandemia me sentía muy desconectada socialmente. Me sentía muy aislada y no podía hablar con otras personas que no sean parte de mi círculo cercano. Entonces, para cuando al año siguiente empecé la secundaria en 2021, se me hizo muy difícil integrarme a mi nuevo grupo de compañeros. Y yo tenía mucho miedo de darles vergüenza ajena, por lo que generé un mecanismo de defensa que era que todo me dé cringe y prefería juzgar antes de ser juzgada. Prefería juzgar la risa de alguien, prefería juzgar un video de redes sociales de una persona que no conozco o juzgarme a mí misma por algo que hice hace muchos años y me sigue dando vergüenza. Todo me daba cringe. Pero era peor que dar vergüenza ajena, ya que podrías hacer que la otra persona termine siendo igual de callada como yo lo era antes o peor. Y todo esto empeoró cuando hubo una ocasión que estaba con un grupo de amigos en el cual se supone que podría ser yo misma y hablar cómodamente. Estábamos hablando sobre diferentes temas y contando anécdotas. Y para cuando terminó el momento, me di cuenta que no aporté nada a la charla. Me he quedado callada todo el tiempo. Me sentía como en una celda en la cual las paredes se estrechaban cada vez más y no podía encontrar la llave para salir. Y cada vez que tenía que hablar, primero tenía que pasar por miles de filtros en mi cabeza para poder decirlo. Era algo que yo me construía y me perjudicaba, me limitaba cada vez más. Pero hubo una ocasión que todo lo cambió. Estábamos con ese mismo grupo de amigos, estábamos hablando sobre un tema más serio, sobre un problema que tenía una amiga. Me acuerdo de haberla visto muy triste, muy angustiada, y en ese momento había decidido dejar toda la timidez de lado y darle mis opiniones y poder presentarle soluciones. Cuando terminó el momento, ella se acerca a mí y me agradece. Y me dijo que realmente le había servido lo que le había dicho. En ese momento aprendí que a la hora de expresarme no necesariamente doy vergüenza ajena, sino que también puedo ayudar a otras personas y me siento bien al hacerlo. Hoy en día pude encontrar la llave para salir de esa celda y era entender que el cringe puede estar siempre presente. En una era en la cual nuestras acciones, opiniones y pensamientos están constantemente expuestos, es muy difícil no darle cringe a una persona. Y yo tenía que entender que no tenía que dejar esa incomodidad de lado, sino que a la hora de compartir ideas no necesariamente doy cringe y además de ayudar a otras personas, me ayudo a mí misma a poder salir de esa celda. Hablar con autenticidad nos da libertad, nos da entender quién verdaderamente somos y que eso es lo que realmente nos conecta. Muchas gracias.